muy buenas tardes. Otra vez estamos en su edición de su programa Saludablemente. Y bueno, este tema va a ser un tema un poco de coyuntura, ¿no? Hace unos días, el 17 de mayo, el Congreso aprobó en primera votación incluir el tema de la castración química como una forma de castigo para los violadores de menores de 14 años. Entonces nosotros queríamos tocar ese tema que aparentemente parece como muy lejano del tema de la salud mental cuando no lo es, para entender un poco realmente todo se circunscribe al cuerpo cuando hablamos de una violación, dónde se gesta el intento en las hormonas, en una parte del cuerpo, la mente cómo interviene cuando hablamos de violaciones. Entonces, nuestro tema de hoy es castración química. ¿Realmente es una solución para evitar las violaciones sexuales? Para este programa tenemos como invitada a la doctora Vanessa Herrera, que como ustedes ya la conocen, ella es una destacada psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, con quien vamos a conversar esta tarde. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina. Bien, para hablar hablar con la población sobre un tema que es de coyuntura, ¿la castración química será realmente una alternativa de solución o realmente estamos no viendo los problemas principales que puedan ser alternativas de solución para prevenir las agresiones sexuales en nuestras familias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los especialistas de salud mental, no es una alternativa de solución eficaz la castración química. La castración química en general no ha demostrado que disminuya las tasas de intentos o agresiones sexuales en las personas donde se ha implementado. En general, los escasas personas que son indicadas que usen esta castración química, generalmente es de voluntario y se acompaña de todo un plan terapéutico para que se dé un proceso de rehabilitación y reinserción social a esas personas en algunos países donde se interviene, pero son escasos estos países. En la política actual peruana, la prioridad para la prevención de la violencia se centra en enfatizar en las condiciones sociales, las condiciones de vida, el tema de salud familiar, el tema de vivienda segura, donde haya espacios seguros para nuestros niños, diferenciados de los espacios de los adultos, donde haya detección de los signos de alarma y un cuidado continuo a nuestros niños y menores de edad, y también donde haya una mayor inversión económica, de salud y de los determinantes sociales y económicos de nuestra población. Doctora, antes de hablar un poco de dónde poner el énfasis, porque en realidad ahí habría que poner el énfasis de manera prioritaria cuando hablamos de todo el tema de prevención. Yo quiero aprovechar que como usted es doctora además, o sea, además de psiquiatra, que es su especialidad, usted es doctora, cuando hablamos de castración química para las personas que nos están viendo, expliquemos un poquito en qué consiste, o sea, qué es específicamente lo que hace esta intervención dentro del cuerpo. Bueno, la castración química implica dar una molécula donde tiene un tipo de hormonas, ya sea vía oral o vía inyectable, que se debe dar a la persona de forma periódica, y esta sustancia lo que va a hacer en el cuerpo, en el eje hormonal, va a buscar inhibir o suprimir el eje hormonal que tiene relación con los impulsos o el deseo sexual. Entonces, algunos estudios demuestran de que esto es una forma de inhibir la erección propiamente genital y inhibir un poco el deseo sexual. Esto en algunos casos funciona, pero no siempre funciona. También recalcar que este es un procedimiento que tiene un coste periódico de inversión y que solo funciona en la medida que se aplique periódicamente. Esto en la mayoría de países que se aplica es de forma voluntaria a la persona que es consciente que tiene un problema de pedofilia o que no puede inhibir sus impulsos, y como parte del esquema terapéutico se incluye esta metodología de terapia de supresión hormonal para poder ayudarlo en inhibir sus impulsos como un elemento más, dado que sus creencias, sus pensamientos y sus emociones lamentablemente está ligado como a sujeto de dominio de poder a un niño, a un menor de edad, para su deseo satisfactorio de placer, ¿no? Entonces nuestra intención es orientar que esta estrategia o este método terapéutico es aislado, solo una forma no va a poder lograr un proceso de rehabilitación o reinserción adecuada a las personas que tienen agresión sexual. También es importante recalcar que el perfil del agresor sexual
es muy característico. Las personas que agreden sexualmente, el diagnóstico es muy tardío. Muchos de ellos han sufrido abuso sexual en la primera infancia por su propio entorno. El abuso sexual generalmente se da en el seno familiar, por familiares conocidos o amigos cercanos a la familia, que ganan la confianza del menor o de los propios padres. En ese contexto acceden a espacios del cuarto, espacios íntimos, donde es permisivo a veces que acceda a un adulto. Estas personas también han vivido muchas carencias emocionales o traumas emocionales, padres que los han abandonado o que no les han dado el cuidado adecuado, ha habido un contexto de severo abandono social. Entonces ellos usan el placer hacia un sujeto, una niña, un niño, como sujeto, como un medio de dominio y de control hacia esta persona en este proceso de muchas formas, no necesariamente y únicamente con el miembro viril, ¿no? Muy bien, doctora, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos en instantes. Realizando mediante el traslado de los árboles que recibimos de varios puntos de la ciudad, ¿no? Árboles que por A o B motivos tienen que ser reubicados y son trasladados hacia este punto, y aquí nosotros nos hacemos cargo de su mantenimiento, porque este que antes era un arenal, actualmente viene aprovechando el recurso hídrico que tiene, que son unas lagunas de oxidación, que son aguas para reforestación, ¿no? Y por eso es de que en realidad es esta agua que tiene materia orgánica, le permite al árbol tener un buen prendimiento, como ustedes pueden ver. La mayoría de árboles que tenemos ya han prendido. En el caso también del derby, que hemos trasladado palmeras, casuarinas, también ficus y eucaliptos, ya las palmeras, que son de 19 metros, el 100% de ellas prendieron. O sea, hay bastantes condiciones ecológicas para que esto dé un buen resultado. Como es un terreno arenoso, es un terreno ligero. Entonces, cuando las plantas son trasladadas, ellas necesitan volver a emitir su raíz, y esa raíz, al encontrarse con un terreno ligero, les es más fácil poder explorar y volver nuevamente a surgir, porque no ofrece tanto resistencia. Aparte que tenemos las aguas de la laguna, que son aguas que son de un tratamiento primario, ¿no? Y que tienen sí una cantidad de materia orgánica que es recomendable para las plantas. Por eso es que su uso es para reforestación. Tenemos el muelle costeño, tenemos el muelle serrano, tenemos eucaliptos, tenemos ficus, tenemos palmera abanico, palmera fénix, tenemos grevileas, casuarinas y meijos. Nosotros tenemos árboles que los hemos sembrado pequeñitos, traídos de nuestro vivero, y actualmente ya tienen un aspecto con una copa totalmente formada, un tronco ya estable, y que nosotros le hacemos el proceso también de lo que viene a ser la castración para poder también trasladarlo, y nos lo estamos llevando ahorita, por ejemplo, a nuestros parques zonales, ¿no? El proyecto de este año es extender el albergue a 44 hectáreas arborizadas, todo un ejemplo de reforestación utilizando desiertos con recursos hídricos. Amigos de la Agencia Andina, otra vez estamos de vuelta en su programa Saludablemente. Como bien saben, estamos tocando el tema: ¿la castración química realmente será una solución eficaz para evitar las violaciones? Estamos con la doctora Vanessa Herrera, ustedes ya saben, del Instituto Nacional de Salud Mental, y ella nos comentaba que bueno, realmente ahí no hay que poner el foco cuando hablamos de prevención, pero justamente yo le preguntaba sobre el hecho de lo físico, ¿no? Es un producto que lo que hace es inhibir la producción de la testosterona. Pero pensábamos en la oficina, conversando un poco sobre el tema antes, que finalmente alguien que tiene intención de violar o de ejercer ese poder que usted nos mencionaba, podría ejercerlo con otros elementos, no necesariamente con una parte de su cuerpo.
Claro, la persona que tiene lamentablemente esta patología, esta desviación, busca dominar o controlar a la persona que es de su interés, un menor de edad, con cualquier medio, no solamente con el miembro viril. El tema principal que tal vez es importante educar a la sociedad, a la población que nos está escuchando, es que muchos tenemos rechazo, evidentemente, ante lo que significa una agresión sexual a nuestras niñas, a nuestros niños. Entonces, estos medios que están muy ligados, muy asociados casi a la tortura, pueden decir una forma de castigo drástico y severo, pero también hay que sopesar de que castigar, sancionar de esta manera viola una serie de derechos internacionales que nuestro Estado peruano ha firmado. O sea, analizar si éticamente, si se cumple, digamos, se respeta la ética también en este caso de la persona que tiene estos impulsos. Claro, porque una salud mental en nuestra sociedad peruana también implica el respetar al otro en el trato digno, incluso en un tema carcelario, en un sistema penitenciario. Y fíjese lo curioso que es, porque en esta propuesta legislativa la idea es que se implemente como forma de castigo, por lo cual y podría estar incluso amarrada con una pena privativa de la libertad. Entonces la pregunta un poco cae por madura, o sea, va a estar preso, se le hace este tratamiento, ¿realmente para qué? O sea, protegeríamos en todo caso de intenciones de violación dentro de la población carcelaria, pero no en la calle. Claro, donde se han implementado estos programas, como lo reiteramos, generalmente son de forma voluntaria. La persona que es consciente de esta enfermedad o de esta desviación, elige este medio, sigue un programa de seguimiento psicoterapéutico muy individualizado, muy especializado, y luego está también codificado o mapeado dónde va a residir, y se le monitoriza en el tiempo a lo largo del seguimiento domiciliario, donde vive, en su entorno comunitario o domiciliario. Y esta persona continúa el tratamiento voluntariamente por años durante ese proceso para ayudar a inhibir su deseo sexual desviado en este momento. Esto es poco, y es en un contexto ambulatorio, no en un contexto carcelario, donde su sujeto de interés básicamente es un contexto de niños o menores de edad o adolescentes, donde va a salir a un barrio y un poco es un medido de también protegerse al mismo y poder buscar reinsertarse a la sociedad. Claro, usted mencionaba algo de la información que había visto en los lugares donde es voluntario, por ejemplo, es en el Reino Unido, en Australia, España y Francia. Y justamente también se aplica para personas que han sido reincidentes, pero en estas personas no están necesariamente en una cárcel, están libres, con lo cual no dejan de producir, digamos, socialmente, económicamente, y lo que hacen es una manera preventiva. Y usted mencionaba que reciben adicionalmente una terapia de tipo psicológico. El medicamento, en este caso el producto, no lo soluciona por completo. Así es. Hay que recordar que los problemas de las violencias, la intervención es muy compleja y nunca es unicausal o unifactorial. Es de alto coste estar a una persona en contexto de cárcel para un Estado. Entonces estos países deciden priorizar la reinserción productiva de la persona, confían que podemos rehabilitar y intervienen lo más temprano posible. En España, en otros países hay programas para primeros infractores o agresores sexuales. Generalmente la primera infracción de agresión sexual se da en la etapa de vida adulto joven o incluso adolescencia tardía. Cuando ya es reincidente es más difícil o más complejo el pronóstico para la mejoría de esta intervención. La ideal es intervenir apenas se da un signo de alerta, y las familias y los amigos debemos identificar y confiar y escuchar cuando alguien se da cuenta que tiene una desviación. Me interesan más los menores de edad, me gustan los niños, las niñas, algo de mí cambia emocionalmente y me doy cuenta de eso, debo buscar ayuda inmediatamente. Cuando tratamos a estos casos de personas que tienen esta desviación o orientación sexual, de desviación sexual, buscamos brindar el apoyo y la consejería para que busquen tratamiento especializado lo más pronto posible. Claro que sí. Amigos, para los que recién se enlazan con nuestra señal, mandar un saludo a Paul Herrera, que nos está felicitando al programa por analizar este tema que es totalmente de coyuntura. Les pido, manden sus preguntas, sus consultas, aquella curiosidad que tienen, cómo qué produce. Las personas, por ejemplo, algo de la investigación que había hecho previa a la entrevista, es que propiamente una vez que se hace esta intervención química,
la persona per se no cambia, o sea, Sí. sigue siendo la misma persona que uno ha conocido. ¿Hay algún cambio dentro de su psicología? A ver, cuéntenos un poquito. Esto es importante porque tenemos la fantasía de que la castración química va a ser algo así como una castración física, que muchos tal vez fantasearíamos, no, es una persona terrible que daña a la sociedad, entonces hagamos una castración física, a veces medio en broma comentamos. Pero en realidad lo que va a hacer, como hemos mencionado claramente, estas moléculas, es inhibir en parte el deseo o el apetito sexual, y eso es transitorio en la medida que se da el tiempo de administración vía oral o parenteral la molécula hormonal. Por tanto, es reversible. Es reversible. Se deja de administrar este medicamento. Puede volver a elevarse el tema de deseo sexual. Exactamente. El sistema de creencias, pensamientos y emociones ligado a la psicología, lamentablemente, al del agresor sexual, no cambia estructuralmente. Esa persona puede seguir pensando que es normal, una creencia errónea muy extendida en los agresores sexuales, es que los niños me provocan deseo sexual y ellos lo quieren, y a ellos les gusta. O sea, es una creencia que es totalmente ilógica, pero ellos la tienen en la cabeza. Es una creencia totalmente irracional, pero los agresores sexuales, muchos creen irracionalmente, a ellos les gusta, ellos es tolerado, a ellos les agrada, porque es permitido que yo pueda tener, ese es un tema tabú, los adultos no me comprenden, y entonces en base a este sistema de creencias ellos invaden a otras personas, afectando tan severamente en esto, y también reforzado porque ellos mismos muchas veces han vivido estas experiencias en una etapa muy temprana, lamentablemente. ¿No? Doctora, y más allá de esta que vemos que no existe una transformación, si es que no hay un acompañamiento psicológico, no hay una transformación, usted mencionaba que hay estudios que básicamente no han podido determinar la causalidad entre este tipo de normas y el efecto que se busca, es decir, la implementación de la castración química y la reducción de los intentos o, digamos, en la consumación de la violación. Hasta donde hemos podido revisar, por lo menos algunos especialistas, nuestra ministra ha pedido que se va a revisar la evidencia científica ligado a esto. Hasta donde hemos podido revisar, no hemos encontrado una correlación del impacto de la inversión, de la intervención masiva, como se está promoviendo una castración química no selectiva, no con un perfil específico asegurado, y que eso repercuta en efectivamente un impacto de disminución de tasas de agresión en la comunidad. ¿Qué es lo que sí funciona en la disminución de las tasas de agresión sexual? Claro. Invertir en la economía poblacional, invertir en la reducción de la pobreza, invertir en viviendas seguras con espacios saludables para los niños, invertir en programas educativos tempranos, invertir en el proceso de acompañamiento emocional a quien rápidamente sufrió un abuso sexual. Todavía es muy escaso el acceso a nuestras niñas y niños que lamentablemente ya tuvieron una agresión sexual, y todavía no se da un paquete de tratamiento continuo. Todavía hay escasos centros de salud mental comunitario, y el Estado busca impulsar que haya en cada región, en cada territorio. Claro. Y por otro lado, no se mira y ya se estigmatiza a los agresores sexuales y se piensa que ellos ya no tienen remedio. No todos son psicópatas, efectivamente el pronóstico es más difícil en los que tienen ya una psicopatía per se, pero en los primeros infractores en muchos casos no necesariamente se da esa situación. Hay personalidades inmaduras efectivamente de por medio, y muchas situaciones no afectada su psique por los traumas que ellos también han experimentado. Por tanto, doctora, a pesar de que, digamos, es casi generalizado el hecho del rechazo que tenemos con solamente la idea de que alguien intente violentar a alguien tan pequeño, niños, niñas, adolescentes, bueno, en general a todas las edades, violentarlas sexualmente, uno se hace esta consulta, ¿no? Personas que tienen estos impulsos, como usted bien dicho, de manera ya un poco de mucho tiempo, no es una idea y una ilusión del momento, sino que tienen una tendencia a disfrutar específicamente este tipo de encuentros con menores de edad. ¿Es posible redireccionar, reeducar esta tendencia? ¿Es posible
Es posible, sobre todo si la intervención es lo más oportuna posible. Generalmente en la etapa de formación del desarrollo psicosexual, en la adolescencia inicial, tardía, uno se va dando cuenta cómo se va desarrollando su foco de deseo sexual. Si él en la adolescencia tardía o adultez temprana se da cuenta que sale de esta desviación de lo que es adecuado y normado, inmediatamente mamá, papá, familiar, amigo, persona de apoyo debe llevarlo al centro de salud más cercano y recibir la intervención diagnóstica por psicología y psiquiatría para identificar los casos de pedofilia. Los casos que hemos recibido en que se dan cuenta, a mí me gustan las niñas o los niños, pero no soy capaz, no estoy dispuesto a invadirlos, pero me doy cuenta que tengo un deseo de ese tipo, la recomendación es llevarlo al tratamiento, hacer una valoración integral. Muchos de estos casos, como le decíamos, han sufrido a su vez abuso sexual infantil, no han recibido apoyo durante todas esas décadas, han tenido un padre tal vez abusador de alcohol, han tenido padres ausentes, sin cuidado y han vivido en condiciones de pobreza. Entonces, en esa coyuntura necesitamos reparar sus propias heridas emocionales, necesitamos intervenir familiar e individualmente y en algunos casos damos tratamiento farmacológico que ayuda a inhibir el deseo sexual para evitar este tipo de actos, ¿no? Ajá. Doctora, yo me quedo con esta, dentro de las características que tienen estas personas. Usted mencionó personalidades inmaduras. ¿Qué podemos entender con personalidades inmaduras? Esperaríamos que una persona en el desarrollo psicosexual normal, voy entendiendo que los vínculos sexuales, el sujeto de deseo, lo ligamos a aspectos positivos como el amor maduro, como el aspecto de comunicación, vínculo, empatía, ¿no? En esa madurez emocional y de desarrollo afectivo no consideramos la falta de respeto o la invasión de los límites del otro y entender que ese trato es de alto respeto y de confianza mutua. La persona que no desarrolla ese proceso psicoafectivo o no logra madurarlo, tiende a justificar sus acciones invasivas, violentas hacia el otro, en beneficio propio, de una actitud egoísta, y eso es un tema de inmadurez, cruza con un indicador emocional de inmadurez afectiva. Claro. Esto es un indicador, pero es un tema complejo desde el punto de vista emocional, pero es claramente identificable. Los padres, en nuestras pautas de crianza, debemos darnos cuenta si nuestro adolescente está teniendo algún tema de desarrollo de interés distinto o nuestro hijo joven. ¿Qué pasa en las familias? No conversamos y casi no lo sabemos y los jóvenes callan y no acuden a consulta, no piden ayuda y generalmente esas pulsiones o esos deseos son suprimidos o ya canalizados de manera inadecuada, ya llegando a consumar el acto de abuso sexual. Claro, entonces sí hay maneras como, digamos, más allá de la prevención que hablamos en el discurso propiamente, hay que hacer un trabajo ya en cada familia respecto a verbalizar, hablar sobre el tema de la sexualidad y una sexualidad que tenga que ser positiva. Cuando hablamos en las familias, lamentablemente la estructura machista, la estructura conservadora todavía en el tema de educación sexual es muy extendido en nuestras familias. Incluso en las citadinas, más aún en zona rural, es muy poco el nivel de confianza intergeneracional, padres e hijos, hijos adolescentes o adultos jóvenes. No nos permitimos hablar de aspectos de sexualidad, desconocemos de cómo se desarrollan los vínculos sexuales en nuestros hijos jóvenes y no creemos en el nivel de confianza, incluso entre amigos, como darnos este tema de soporte. Oye, estoy sintiendo cosas distintas que no puedo comprender ante un menor de edad, a pesar que yo sé que es invasivo. O por ejemplo estos casos que vemos de personas que hacen froteurismo o tocamientos indebidos en los buses, en el metropolitano, también lo hacen y hasta algunos es celebrado socialmente entre adolescentes o jóvenes, y no hay el coto social porque no se da un tema de conversación sobre estos temas desviados, llamémosle así, desde el punto de vista de desarrollo emocional. Doctora, aquí tenemos una pregunta. Paul Herrera le pregunta a usted, ¿qué efectos podría generar la castración química en las personas justamente con personalidad inmadura? Bueno, lo que podría hacer y definitivamente hace la castración química, Paul, va a inhibir en parte el deseo sexual.
esto no asegura que se reestructure cognitivamente sus pensamientos o creencias ligados a lo que ellos creen como deseo sexual las niñas o niños, ¿no? Esto va más allá y como lo reiteramos, es un tema totalmente transitorio. Es de alto coste, es un programa de intervención de alto coste y por eso en los países lo recomiendan usar en una población muy selectiva y de preferencia voluntaria, ¿no? En nuestro país la propuesta sorprende un poco porque ha sido sin la convocatoria de los especialistas de salud mental o sociólogos, que podríamos ver una mirada más amplia ante los temas auténticamente de necesidad de prevención de la agresión sexual. Ajá, y qué interesante lo que menciona usted respecto al tema de conversarlo y que exista a nivel ya de la sociedad en general esta apertura y un poco de contención para que cuando alguien manifieste algo que siente que está un poco extraño, no se sienta reprendido, ¿no? Sino al contrario, acompañado. Claro, cuando algún joven, por ejemplo, se da cuenta que tiene una desviación o digo, tengo placer por frotarme con una jovencita menor de edad, o tengo placer solamente con menores de edad, con niñas, y yo me doy cuenta de esto en mi etapa de desarrollo emocional, inmediatamente debo decir esto no es adecuado y debo buscar ayuda. La gran mayoría de agresores sexuales, cuando los entrevistamos, ellos dijeron que sintieron esto en su adultez temprana, adolescencia tardía, y se lo comentaron a alguien y probablemente ellos le dijeron, no, esto va a pasar, o es normal. Estamos hablando de personas de veintitantos años, ¿no? Claro. Adolescencia tardía, veintitantos, treinta y tantos. 22 años, es la adolescencia tardía. Cerebralmente, hasta los 22 años se forma todavía el lóbulo frontal, que es el que comanda el control de impulsos. Y bueno, socialmente dice, bueno, pero es normal, una chiquilla, es normal que te toques o que te excites, pero cuando ya va pasando la edad y va difiriéndose eso, y ya llega a ser un tema que solo te excitas por ello o sientes placer o invades ya el respeto, la confianza, entonces ya se va complejizando y ya no hay empatía en ese proceso y solo busca dominar y controlar en base a su propio autocomplacimiento o placer. O sea, ahí en todo caso el indicador para las personas que pueden sentirse un poco identificadas con este perfil es que ya no funciona tanto el pensamiento, sino es el impulso, está el poder del impulso que no hay manera de frenarlo ni pensarlo. Así es. Nosotros normalmente cuando desarrollamos un desarrollo psicosexual normal, desarrollamos un placer muchas veces ligado a emociones positivas y más aún con el amor. En algunos casos el placer siempre está relacionado al tema de la impulsividad, pero este descontrol de impulsos en el cual yo no puedo sofrenar y no me importa invadir a un niño o una niña, invadir la confianza familiar, revela una patología que necesita ser abordada lo más temprano posible. Doctora, otra pregunta más. Dice, ¿existen mecanismos o programas en el Perú para tratar o revertir los efectos nocivos que puede generar una personalidad inmadura? Bueno, en general existen servicios de psicología. El Ministerio de Salud tiene servicios de salud mental disponibles para la población. El Seguro Integral de Salud brinda tratamiento gratuito a las poblaciones en pobreza para nuestros países. Entonces, si una persona se da cuenta de estos indicadores que hemos ido conversando, debería ir al centro de salud más cercano, donde haya un servicio de psicología y medicina para que le hagan la evaluación integral. Si esto es más complejo y ya llega a ser un trastorno y ya me afecta emocionalmente y solo siento placer por este tipo de orientación, hay que sospechar que, por ejemplo, tenga pedofilia. Entonces yo debería ser derivado al centro de salud mental comunitario más cercano donde haya en las regiones o a un centro o institución especializada del territorio. Entonces ahí el psiquiatra, el psicólogo, el equipo de asistencia social, la enfermera pueden hacer seguimiento domiciliario. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de casos? Solo llegan a la primera cita, se quedan en la fase de evaluación y no llegan a la fase de intervención. La gran mayoría, después de la tercera cita de nuestros compatriotas, no sigue su tratamiento de salud mental. Y esto es preocupante. Muchos porque creen, se sintieron maltratados también, o sintieron que no les está resolviendo, es de alto costo todavía los desplazamientos de bolsillo de los pasajes. ¿Qué es lo que invocaríamos a la población? Si tiene un hijo, una hija, un amigo, una amiga que siente que está teniendo estos deseos distintos a lo normal, si siento estos impulsivos,
agresividad, tienen que buscar ayuda lo antes posible, tienen que acercarse al centro de salud más cercano y buscar orientación emocional, psicológica y psiquiátrica. Ajá, doctora, ¿la pedofilia está considerada como un trastorno mental o no? Se considera una parafilia, es una desviación sexual que tratamos. Tiene tratamiento psiquiátrico, psicológico y psicosocial. Los casos que vemos de pedófilos que desean buscar ayuda y rehabilitarse e inhibir este tema requieren un seguimiento y acompañamiento muy cercano, continuo. Generalmente a veces está asociado a otros cuadros y requiere una intervención especializada. Ok, doctora, otra pregunta. Ahora tenemos, Rocío Rojas nos pregunta, si bien en los padres está la enseñanza principal, ¿no? ¿Qué deberían hacer los colegios para trabajar estos temas y evitar futuros delitos? Claro, este es un tema interesante. La educación en salud desde las currículas escolares es algo que han ensayado muchos países. En muchos países se recomienda incluir en la educación, en la formación de educación sexual, el autoconocimiento de nuestras partes, el saber decir no, yo sé cuidar mi cuerpo, el saber cuándo no invadir. Esto es más efectivo sobre todo en la etapa escolar, en que el niño es consciente de su propio cuerpo y de que no invada un adulto sus partes íntimas o partes personales. Existen campañas mundiales para intervenir en ello, pero también existen campañas mundiales para la población, sobre todo adolescente, joven, de entender el vínculo sexual más ligado al amor y a las emociones positivas, no solamente como objeto utilitario de placer. Entonces esto en muchas de las sociedades consumistas, sociedades que solamente individualistas, asocian el tema de placer básicamente como satisfacción egoísta y no como deberíamos buscar vincular al tema del afecto y el amor auténtico. Claro. Doctora, usted hablaba de que hay algunas personas que sí han acudido un poco con este perfil en busca de ayuda. ¿El número de casos ha aumentado? ¿Hay una cosa que se mantiene casi siempre en el tiempo? ¿Son pocos, son muchos? No tenemos un registro nacional, como que no hay tampoco un registro nacional como en otros países de las personas que sufren de pedofilia y un registro seriado a través de todas las instituciones especializadas o unidades de centros de salud mental en que ya vienen interviniendo. Pero en los casos que hemos podido ver en el instituto, son todavía muy pocos que buscan ayuda. Y la continuidad del tratamiento, muchas veces en algunos casos son a demanda de jueces que buscan ante una falta menor y entonces los derivan para buscar ayuda. O sea, esto implica una complejidad de romper prejuicios, de muchas veces creer, no, yo ya no tengo remedio, no tengo solución, yo ya no puedo cambiar, e insistir a la población que es posible su intervención, pero sobre todo si es lo más temprana posible. Eso es realmente fundamental. Algo más, doctora, hemos hablado de lo que pueden hacer los padres, los colegios, hemos hablado también de la importancia de que, bueno, nuestros legisladores ocupados en estos temas, que deberían tener la concurrencia de personas especializadas como usted y el instituto, se ocupen también de atender las otras esferas que son también de alguna manera variables para que este tipo de cosas, habló usted de la pobreza, no solo económica, también emocional, ¿no? Hay algo que habría en qué incidir, por ejemplo, los medios de comunicación, que usualmente tocamos estos temas muy a menudo, lamentablemente. ¿Habría que hacer énfasis en algo específicamente que podamos ayudar para la prevención? Creo que el enfático es también poder invertir más en salud y en salud mental. Como lo reiteramos muchas veces, en nuestro país, Perú, es uno de los últimos en toda la región Latinoamérica que invierte en salud y en educación, y en salud mental es el que invierte todavía menos. Entonces hay un plan multianual que el Estado impulsa para reformar la salud mental y que se brinde más acceso a servicios de salud mental especializados, tanto para las mujeres, niños, niñas que son víctimas del abuso sexual, como para los agresores sexuales. Entonces la recomendación sería invertir en lo que nosotros llamamos determinantes socioeconómicos, que quiere decir pobreza, vivienda, contextos sociales más saludables, que debería el Estado priorizar
aterrizar en los programas regionales, locales, gobiernos locales y lógicamente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la legislación debería estar relacionada a estos planes. Si logramos hacer eso, podemos buscar una política sostenida que siempre es intersectorial. El tema de violencias no solo es un tema del territorio de salud, no solo es un tema educativo, es un tema muy complejo que requiere el involucramiento de todos los ministerios. Doctora, le aprovechamos ya la última preguntita. Susana Mendoza nos dice, para un país tan machista como el Perú, ¿la castración química sería una solución o no sería una solución efectiva para disuadir a los violadores? En general no es una medida efectiva para disuadir a los violadores, como lo reiteramos a lo largo del programa. En los países que se implementan de forma voluntaria y en una población o un perfil muy específico. Este perfil no es masivo, da la impresión que se usa el término de castración química como un tema más de tortura, más de limitar, como punitivo, más que en la lógica técnica de buscar inhibir el deseo sexual asociado a un plan de tratamiento integral para buscar rehabilitar a la persona que agredió en el pasado sexualmente, ¿no? Muy bien, doctora, muchísimas gracias como siempre por ilustrarnos y educarnos, que es lo que tanto necesitamos en esta materia. Muchas gracias. Amigos, entonces como ustedes han escuchado, son muchas las variables que originan la idea o la posibilidad de una violación, no únicamente el aspecto físico y específicamente no solamente esa parte del cuerpo del miembro viril, como decía la doctora, interviene en estas pulsaciones negativas, violentas, de tratar de agredir a otra persona. Ya ha hablado acerca de la importancia de invertir no solamente a nivel familiar, en colegios, sino a nivel de los otros sectores del Estado para trabajar en estas condiciones de pobreza que a veces muchas veces fomenta que adultos duerman en la misma cama que los niños. Ese es otro de los aspectos que un día creo que también tenemos que conversar sobre el tema del cohecho y la importancia de que esta medida hay que analizarla muy bien. Implica un costo bastante elevado y como vemos a todas luces la doctora nos ha dicho, no existe una relación entre la implementación de esta medida y la reducción finalmente de los intentos de violación o las violaciones consumadas. Amigos, esperamos que este programa les haya servido mucho para empezar también a debatir en casa sobre el tema. Y bueno, ustedes ya saben, nos encontramos como siempre el próximo miércoles en su programa Saludablemente.